Hace un par de semanas, no sé, en un ataque de nostalgia, me puse a buscar fotos Ajá. de una época muy concreta de mi vida, entre 2005 y 2010, más o menos. Y me di cuenta de algo que me dejó helada, ¿Qué pasó? que apenas tengo nada. Es como si hubiera un agujero negro entre los álbumes de fotos, los de papel, de la universidad y las carpetas que tengo ahora súper organizadas en la nube. Claro. Esos 5 años es como si hubieran sido un sueño, uno del que no tengo pruebas. Es una sensación que tiene muchísima gente, te lo aseguro. Ese periodo fue una especie de triángulo de las Bermudas digital. Totalmente. El mundo saltó del carrete a los píxeles a una velocidad de vértigo. Pero las herramientas para guardar todo eso, para proteger los archivos eran primitivas, caóticas y sobre todo, Muy poco fiables. eso es, muy poco fiables. Exacto. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Tenemos sobre la mesa un artículo fascinante que se mete de lleno a analizar por qué esa primera generación de fotos digitales se ha perdido para siempre. Las de las primeras cámaras compactas. Esas mismas. Y el objetivo es doble. Primero, entender qué demonios pasó en esos años. Y segundo, que quizás es lo más importante, qué lecciones podemos aplicar ahora para no perder lo que estamos creando hoy. Justo. En un mundo donde se calcula que se hacen más de 5.000 millones de fotos cada día. Una locura. Vale, pues vamos a desgranar esto. El artículo sitúa un momento clave en el año 2005. El punto de inflexión. Sí, fue el año en que, por primera vez, las ventas de cámaras digitales superaron a las analógicas. De repente, todo el mundo tenía una. Ya no era algo de unos pocos. No. La fotografía dejó de ser un proceso lento, meditado, caro. Ya sabes, comprar el carrete, pensar cada foto, llevarlo a revelar. Se acabó. Se convirtió en algo instantáneo, masivo y en apariencia infinito. Esa es la palabra clave, en apariencia. Porque lo que parecía una era de abundancia fotográfica era en realidad un momento de una vulnerabilidad extrema. No éramos conscientes de los peligros. Para nada. Hay una cita en el texto de una experta, Cheryl D. Frank, que lo clava. Dice que simplemente aprendimos a usar la tecnología para lo inmediato, para hacer la foto y verla al momento, pensando, Bueno, ya lo guardaré luego. exacto, ya resolveremos cómo guardarla más tarde. El problema es que para millones y millones de fotos, ese más tarde nunca llegó. Totalmente. Y yo me pregunto, ¿dónde acababa todo eso? Porque no existía la nube como la conocemos hoy. Claro, no había un Google Fotos. Yo recuerdo tener literalmente una caja de zapatos llena de CD regrabables con nombres como Verano 06 o Fotos Varias Claro, clásico. y media docena de pendrives que a saber qué contenían. El artículo lo llama un caos de tecnología de primera generación. ¿Y lo era? Tarjetas SD de poquísima capacidad, discos duros externos que hacían un ruido infernal, Uf, sí. y hasta esas camaritas flip que grababan video, todo era increíblemente frágil. Era un caos físico, desde luego. Un CD se rayaba y adiós. Un disco duro se caía al suelo y... catástrofe. Y a ese caos físico se le sumó un caos digital que lo complicó todo aún más. Ahí entran las plataformas online. Ahí entran. Empezaron a surgir sitios como Fotolog, Twenty y sobre todo el rey indiscutible de la época, MySpace. MySpace. Es que en 2006 era el sitio web más popular de Estados Unidos, más que Google. Fíjate. Para muchísima gente, su perfil de MySpace era su diario, su álbum de fotos, la banda sonora de su vida. Se convirtió en el archivo principal de los recuerdos de toda una generación. Y como todos los imperios, el de MySpace también cayó, y de forma muy abrupta. Facebook, que se había lanzado en 2004, lo eclipsó por completo en pocos años. Sí, fue rapidísimo. Y entonces, mucho después, cuando ya casi nadie se acordaba de MySpace, llegó el golpe de gracia. En 2019, la empresa anuncia algo que parece, no sé, una broma pesada. Espera, para un segundo, es que este momento es el corazón de la historia, el gran desastre. Es tremendo. Anuncian que por un fallo durante una migración de servidores han perdido permanentemente 12 años de datos, ¿12? todo, fotos, vídeos y, lo más doloroso, toda la música subida a la plataforma antes de 2016. Simplemente desaparecidos. Es difícil exagerar la magnitud de esto. Hablamos de unos 50 millones de canciones de 14 millones de artistas. 14 millones. Muchos de ellos emergentes que solo tenían su música ahí, y una cantidad incalculable de fotos personales. Fue el equivalente digital a que la biblioteca de Alejandría ardiera por segunda vez.
Vaya tela. Para una generación entera, su adolescencia visual, las fotos de sus primeros conciertos, sus grupos de amigos, todo se evaporó. Se convirtió en un fantasma digital. Es una locura. ¿Y cómo pudo pasar algo así? ¿Nadie tenía una copia de seguridad? Al parecer, el proceso de migración de servidores fue defectuoso y los datos se corrompieron sin posibilidad de recuperación. Increíble. Demuestra una negligencia terrible, pero, sobre todo, ilustra un problema fundamental que afectó a muchos otros servicios de la época. Pensemos en Kodak Easy Share Gallery, en Shutterfly, en Snapfish. Claro, todos te ofrecían almacenamiento gratis e ilimitado. Parecía el trato del siglo. Exacto. Pero su modelo de negocio no era almacenar tus fotos para siempre. Era ofrecerte almacenamiento gratuito como cebo, para que luego les compraras productos impresos. Tazas, calendarios. Eso es. Tazas con tu cara, álbumes de fotos. El almacenamiento de datos a esa escala era, y sigue siendo, carísimo. El modelo, vamos, no era sostenible. El artículo lo cuenta a través de la experiencia personal de la autora, que es tremenda. Ella tenía sus fotos en el servicio de Kodak. Sí. Un día, Kodak se lo vende a Shutterfly. Y las nuevas condiciones eran de no creer. Para poder acceder a sus propias fotos, tenía que hacer una compra en la web cada 18 meses. ¿En serio? Sí. Si no, sus recuerdos quedaban archivados, inaccesibles. Es que la frase que usa ella es potentísima. Dice, es casi como si mis recuerdos estuvieran secuestrados. Es que es eso. Es exactamente eso. Es un chantaje emocional con tus propias vivencias. Uf, qué agobio. Y te hace pensar, ¿por qué caímos en esa trampa? Porque, como señala una analista en el texto, nos deslumbró por completo la idea del Internet gratis. Totalmente. Perdimos el pensamiento crítico. Dábamos por hecho que esas grandes empresas cuidarían de nuestros datos por pura bondad, sin pensar en el coste real que tenía para ellas. Claro. Quizás si nos hubieran ofrecido una pequeña cuota de suscripción anual, algo simbólico, para garantizar la preservación de nuestros recuerdos, la mayoría de esas fotos seguirían existiendo. Pero en esa época la mentalidad era que pagar por algo en Internet era de tontos. Y pagamos un precio mucho más alto. Es increíble pensar en todos esos recuerdos secuestrados o directamente borrados. Y te hace mirar a tu propio móvil de otra manera. Claro. Porque pensamos que hoy estamos a salvo, que Google o Apple no son MySpace. Confiamos ciegamente en la nube. Demasiado. Hacemos una foto y damos por hecho que se guarda en algún lugar mágico y seguro para siempre. Pero, ¿es realmente tan distinto el riesgo que corremos ahora? El riesgo fundamental sigue siendo el mismo, o incluso mayor, porque la dependencia que tenemos de un único sistema es casi total. ¿Cierto? La experta Cathy Nelson lo define de una forma brillante en el artículo. Dice, psicológicamente no entendemos la diferencia entre datos digitales y una fotografía física. Interesante. Cuando miramos la pantalla del móvil creemos que vemos una foto real, pero lo que vemos es un montón de unos y ceros. Claro, es un archivo. Y esos números, esa matriz de datos, están a un solo clic, a un error de servidor, a un cambio en los términos de servicio, de desaparecer para siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos proteger nuestras fotos hoy para no crear un nuevo agujero negro en los años 2020? ¿Hay alguna solución? La hay. Y la solución que proponen los expertos en preservación digital es sorprendentemente sencilla, casi de sentido común, pero casi nadie la aplica. A ver. La llaman la regla del 3-2-1, y es la clave para no volver a perder nada importante. La regla del 3-2-1. Suena a estrategia de baloncesto. Se ríe. Podría ser, pero ¿es más sencillo? Consiste en tener siempre, primero, 3 copias de cada archivo importante. No una, ni dos, 3. 3 copias. La original y 2 copias de seguridad. Segundo, guardar esas copias en al menos 2 soportes diferentes. O sea, ¿no vale tener 3 copias en el mismo disco duro? Exacto. No vale tener el original en el portátil y las 2 copias en 2 discos duros externos conectados al mismo portátil. La idea es tener, por ejemplo, una copia en la nube y otra en un disco duro físico. Vale. Y tercero, y este es el paso que casi todo el mundo olvida, guardar una de esas copias en un lugar físico distinto. Ah, claro. Lo que llaman una copia off-site. Exacto. Ese disco duro externo no puede estar al lado de tu ordenador. ¿Por qué? Porque si hay un robo en tu casa, o un incendio, o una inundación, ¿Te quedas sin nada de un plumajo? te quedas sin el original y sin la copia de seguridad. Esa tercera copia tiene que estar en la oficina, en casa de tus padres, en la de un amigo, en cualquier otro lugar. Eso te protege contra los desastres físicos.
Entiendo la lógica, de verdad, pero suena a muchísimo trabajo. ¿De verdad la gente hace todo eso? Poca gente. Yo confieso que mi única copia de muchas fotos está en Google Fotos. Pensaba que con eso era más que suficiente. Y ese es precisamente el espejismo en el que vivimos casi todos. Pensamos, Google es demasiado grande para caer, o Apple nunca perdería mis datos. Sí, es lo que piensas. Pero la gente también pensaba que Kodak, el gigante de la fotografía durante un siglo, era infalible, o que MySpace, la red social más grande del planeta, era eterna. ¿Es verdad? La historia nos ha demostrado una y otra vez que confiar nuestros recuerdos más preciados a una única entidad, por muy grande que sea, es una apuesta muy arriesgada. La clave no es la confianza, es la redundancia. Vale, me has convencido. El 321 es la base. El artículo también da algunos consejos prácticos más para el día a día, ¿verdad? Sí, y son muy útiles. El primero es ser proactiva. Las fotos que te llegan por WhatsApp, por email, las que descargas de Instagram, No las dejes ahí. sácalas de ahí. Guárdalas activamente en tu sistema principal, ya sea la nube o tu ordenador, para que entren en tu rutina de copias de seguridad. Ok. El segundo es, precisamente, tener una rutina. No hace falta que sea diaria, pero sí marcar en el calendario, por ejemplo, el primer domingo de cada mes, para hacer una copia de la nube al disco duro externo. Convertirlo en un hábito. Y hay un tercer consejo que me parece fundamental, sobre todo hoy en día. Editar y borrar. Es que es clave. El volumen de fotos que generamos es demencial. Uf, sí. Hacemos 20 fotos del mismo plato de comida, para elegir una. Si no seleccionamos y organizamos, acabamos con una montaña inmanejable de basura digital. Y luego da pereza protegerlo todo. Claro, cuesta mucho más proteger 1000 fotos mediocres que 100 fotos realmente significativas. Ser nuestro propio editor de recuerdos es una parte crucial de la preservación. En resumen, ese agujero negro fotográfico de los 2000 no fue un simple accidente tecnológico. No, fue una tormenta perfecta. Una combinación de tecnología inmadura, modelos de negocio que se fueron al garete y, sobre todo, nuestra propia ingenuidad. Nuestra falta de previsión. Y la gran lección para mí es que ningún servicio online, por muy grande y seguro que parezca, es un guardián infalible y eterno de nuestros recuerdos. La responsabilidad final es nuestra. No podemos delegarla. Como dice el artículo, tenemos que asumir un papel activo en la conservación de nuestra propia historia. Sí, y la clave es esa palabra que hemos repetido, redundancia. El famoso 3-2-1. No se trata de volverse un paranoico de la tecnología, sino de ser prudente y aplicar una estrategia lógica para reducir el riesgo de perder algo que es, Insuperable. en esencia, insustituible. Y para terminar, hay una reflexión final en el texto que me dejó pensando mucho. A ver, La autora cuenta que entre las pocas fotos que consiguió recuperar de esa época perdida, encontró un video muy corto y granulado de su perro, grabado con un móvil antiguo, ajá, y de fondo se oye a una amiga suya hablar ilusionada de un chico del que se acababa de enamorar. Ese chico es el mismo con el que se casaría 15 años después. qué bueno. Y esto nos lleva a una última pregunta. Sí, una pregunta que creo que lo cambia todo. Nos obsesionamos con guardar las fotos perfectas, las de alta resolución de los grandes momentos. Las bodas, las vacaciones, las celebraciones. Pero, ¿cuál es el verdadero valor de esas otras imágenes? Esas fotos movidas, esos vídeos de baja calidad, esos momentos cotidianos y aparentemente insignificantes que a menudo descartamos. ¿El ruido digital? ¿Son solo ruido digital? ¿O son, precisamente por su espontaneidad y su imperfección, el registro más auténtico y valioso de nuestras vidas? Quizás son esas pequeñas memorias imperfectas las que más deberíamos esforzarnos en preservar.